Apreciados hermanos, explico la palabra del domingo de la Santísima Trinidad. Por lo general, los seres humanos creemos en la existencia de Dios y lo consideramos como el creador del universo. Sin embargo, de acuerdo con las diferentes religiones, la imagen que tenemos de Él es bien distinta. Por ejemplo, en la mitología griega, la divinidad era considerada totalmente aislada de la vida del hombre. Incluso los dioses eran celosos de la felicidad humana y habían creado al hombre con el objetivo de que les sirvieran ofreciéndoles sacrificios. Para algunos pueblos de la antigüedad, Dios era un protector nacional que los defendía de los ataques extranjeros, un Dios guerrero que peleaba con los enemigos de su pueblo. Para el Islam, Dios es el absoluto, es el creador que habita en lo alto, que gobierna desde lo alto. No desciende nunca, es un juez que espera la hora de pedir cuentas con premios o castigos. Los hebreos, por el contrario, afirman que Dios camina con su pueblo, se manifiesta dentro de la historia, busca la alianza con el hombre. Cuando Israel es llevado como esclavo a Babilonia, el profeta Ezequiel ve cómo el arca de la alianza sale desde el templo de Jerusalén, pasa por el monte de los olivos y se dirige al oriente, porque allí estaba su pueblo cautivo. Por tanto, el Dios de Israel es muy distinto del Dios de los musulmanes. Con ocasión de la fiesta de la Santísima Trinidad, que conmemoramos este domingo, nos preguntamos cuál es la identidad del Dios de los cristianos. Porque no es suficiente con creer en Dios. Lo importante es saber en qué Dios se cree y qué imagen de Dios se tiene, porque de esto depende la fe y la identidad del cristiano. La característica fundamental del Dios de los cristianos es que es un Dios Trinidad, es decir, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esto es lo que nuestras mamás nos enseñan desde muy niños, a persignarnos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y decimos amén. Esta verdad es inamovible, es decir, afirmamos desde muy temprana edad que creemos en un Dios trinitario. Sin embargo, el término Trinidad no aparece explícitamente en la Biblia, sino que es un esfuerzo desde la razón, con criterios filosóficos, para formular una verdad que está presente sí en la Escritura. Es que la Biblia no hace razonamientos sobre Dios, sino que habla de lo que Él hace, de su vida íntima que se presenta como una comunión de amor. Los cristianos creemos en que Dios es el Padre que ha creado el universo y lo dirige con sabiduría y amor. Creemos que Él no se ha quedado allá lejos en lo alto, en el cielo, sino que su Hijo, imagen suya, ha venido a hacerse uno de nosotros. Creemos que Dios lleva a cumplimiento su proyecto de amor con su propia fuerza, es decir, con su espíritu. Creemos que Dios ha creado al hombre para hacerlo partícipe de su vida plena y de su felicidad infinita, como dice la carta a los Efesios, en un precioso himno que recitaban los primeros cristianos del Asia Menor. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en la persona de Cristo con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en la persona de Cristo antes de crear el mundo, para que fuésemos santos e irreprochables ante Él por el amor. Él nos ha destinado en la persona de Cristo por pura iniciativa suya a ser sus hijos. Si este es nuestro destino, entonces nuestra vida tiene sentido. Nuestra vida es distinta a la de las plantas y los animales. No compartimos lo que dice el libro del Eclesiastés. Hombres y animales tienen el mismo destino. Unos y otros mueren por igual, y el aliento de vida es el mismo para todos. No. Cuando Jesús se encuentra con Nicodemo, le dice que hay que volver a nacer de lo alto para ver el reino de Dios. Nicodemo no comprende y le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo?
¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió: en verdad te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo nacido de la carne es carne, y lo nacido del Espíritu es espíritu. Por tanto, el mensaje que caracteriza la fe cristiana es que los hombres hemos recibido el Espíritu, un don, una vida nueva que no es de este mundo, sino la misma vida de Dios. En consecuencia, nosotros no estamos destinados simplemente a la muerte biológica que necesariamente ocurre, sino que por tener el Espíritu de Dios, que es su vida misma, nuestro destino es entrar en la vida eterna, en la vida de amor de la Trinidad. La primera lectura está tomada del libro de los Proverbios, capítulo 8, versículos 22 a 31. Nos habla de la sapiente obra creadora del Padre. Dice la sabiduría: el Señor me creó como la primera de sus tareas, antes de sus obras. Desde antiguo, desde siempre fui formada, desde el principio, antes del origen de la tierra. No había océano cuando fui engendrada, no había manantiales ni ríos. Todavía no estaban encajados los montes. De las montañas fui engendrada. No había hecho la tierra y los campos, ni los primeros terrones del mundo. Cuando colocaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba la bóveda sobre la superficie del océano. Cuando sujetaba las nubes en la altura y reprimía las fuentes abismales. Cuando imponía su límite al mar, para que las aguas no traspasaran sus orillas. Cuando asentaba los cimientos de la tierra, yo estaba junto a él. Como confidente, yo estaba disfrutando cada día, jugando todo el tiempo en su presencia, jugando con el mundo creado, disfrutando con los hombres. Los pueblos antiguos tenían una concepción del universo un poco particular. Pensaban que el mundo estaba formado por tres planos o niveles. La tierra, donde habitaban los seres vivos; el nivel inferior o subterráneo, reino de los muertos, de los humos infernales y de las aguas del abismo que alimentan las fuentes y los ríos. Y finalmente está el plano superior, el cielo, constituido por una lámina de cristal luminoso desde donde Dios hace salir la lluvia, la nieve y el rocío. De este firmamento cuelgan las estrellas, los astros, los planetas, el sol, la luna, que se mueven y realizan su recorrido por caminos establecidos a propósito. Nuestro texto explica cómo surgió este fascinante y misterioso cosmos que nos circunda y nos supera. En primer lugar, Dios creó a la sabiduría. El autor del libro de los Proverbios la imagina como una muchacha encantadora que está junto a Dios para que siga y contemple toda su actividad. Es en su presencia que Dios crea el universo. Mientras el Creador hace su trabajo, la sabiduría sentada a su lado lo contempla llena de admiración. Y de acuerdo con el libro del Génesis, cuando Dios termina su obra creadora, Él mismo concluye que todo lo que había hecho era muy bueno. Todo es una explosión de felicidad. La sabiduría dice que está llena de alegría, danzando todo el tiempo, feliz delante del Señor, mientras Él también gozaba con su presencia. Finalmente, manifiesta su deseo de quedarse en la tierra para siempre, porque su felicidad es estar entre los hombres. Cuando se reflexiona sobre lo que ocurre en el mundo, sobre las cosas negativas, catástrofes, atrocidades que se cometen, es fácil dejarse llevar por la duda angustiosa de que quizás este universo ha sido fruto del azar, que es una confusión o que no tiene sentido. Pero el autor del libro de los Proverbios asegura que la creación ha salido de las manos de un Padre providente y sabio.
Durante toda su actividad creadora, Él ha estado siempre asistido por su sabiduría. La creación responde a un proyecto de amor, aunque la inteligencia del hombre no esté en grado de comprenderlo. Es como cuando contemplamos el proceso de una obra en construcción. Aparentemente hay mucho desorden, material almacenado, montones de tierra, barras de hierro, ejes, piedras, ladrillos, herramientas, maquinarias, todo esparcido por todo lado. Solo al final, cuando la obra está terminada, se puede apreciar que la aparente confusión formaba parte en realidad del sabio proyecto de un hábil arquitecto. El mensaje que nos deja la lectura es que tener fe en Dios Padre significa creer que Él ha hecho todo cuanto existe con sabiduría y amor. La segunda lectura es de la carta a los Romanos, capítulo 5, versículos 1 a 5. Dios nos declara justos mediante la fe en Jesús. Después de haber creado el universo con sabiduría, Dios no ha considerado que su obra estaba concluida. No se ha retirado al cielo, abandonando al mundo y a los hombres para que se las arreglen por sí mismos. No obstante, nuestros razonamientos nos llevan a imaginar a un Dios lejano, fuera de nuestro mundo. Lo ubicamos lejos de nosotros, que somos seres impuros, como dijo Abraham cuando estaba dialogando con Dios para que no destruyera a Sodoma. Me he atrevido a hablar con mi Señor, yo que soy polvo y ceniza. Pero el Dios que se revela desde las primeras páginas de la Biblia es sorprendente. No es el Dios santo, totalmente apartado de los hombres, que evita contaminarse con ellos, sino que se manifiesta en contacto con sus criaturas, quiere estar en el mundo. Él acaricia al hombre mientras lo plasma con el barro de la tierra y sopla sobre la criatura su aliento de vida. Después baja del cielo y pasea junto al hombre por el jardín, tomando el fresco de la tarde. Y como decía la primera lectura, Dios goza jugando con el mundo creado, disfrutando con los hombres. Ahora bien, en la plenitud de los tiempos, la sabiduría de Dios ha venido a visitarnos desde lo alto y se ha hecho uno de nosotros. Este Dios hecho hombre es el Hijo, la imagen perfecta del Padre. Él es la sabiduría de la que hablaba el libro de los Proverbios en la primera lectura. En nuestro pasaje, San Pablo presenta el objetivo por el cual Dios ha entrado en nuestra historia, para justificarnos mediante la fe en Jesús. Es por esto por lo que podemos estar orgullosos esperando la gloria de Dios. Hermanos, ahora que hemos sido justificados por la fe, estamos en paz con Dios por medio de Jesucristo Señor nuestro. También por Él, por la fe, hemos alcanzado la gracia en la que nos encontramos y podemos estar orgullosos esperando la gloria de Dios. No solo eso, sino que además nos gloriamos de nuestras tribulaciones, porque sabemos que la tribulación produce la paciencia, de la paciencia sale la fe firme, y de la fe firme brota la esperanza. Y la esperanza no quedará defraudada, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón por el don del Espíritu Santo. Por lo general nosotros nos gloriamos de nuestros éxitos, de nuestro poder, de nuestra riqueza, etc. Pero ante Dios, ¿de qué nos podemos gloriar? Algunos podrían pensar que de las buenas obras, o que de pronto si se portan bien Dios los mira con benevolencia, pero si se portan mal Él se indigna y castiga. Pero el Hijo de Dios ha venido a este mundo para anunciar una buena noticia que siempre sorprenderá. Y es que el Padre ha decidido hacer justos a todos los hombres de manera completamente gratuita, sin considerar sus méritos, simplemente por el amor incondicional que lo identifica. Esto no significa que Dios nos encubra o finja no ver nuestros pecados, no. Esto no sería una salvación.
Dios declara justos a todos los hombres, porque respetando siempre su libertad, logra con su amor cambiar sus corazones y hacerlos buenos. Es como cuando una madre ve que su hijo rechaza la comida y cierra con fuerza la boca para no recibir el alimento. Pero ella no se desanima, no se resigna ante los caprichos de su niño, sino que con besos y caricias logra hacer que su hijo se nutre del alimento que lo hará crecer. Y aunque nos parezca increíble, el amor de Dios es más débil que el amor de una madre. Pablo afirma que los apóstoles se glorían de las tribulaciones, es decir, de la debilidad humana. Y esto es lo que les permite abrirse a la confianza en el amor de Dios y a cultivar una esperanza que nunca defrauda. Creer en el Hijo de Dios significa acoger su amor y cultivar la esperanza de que este amor infinito nunca será derrotado. El Evangelio es de San Juan, capítulo 16, versículos 12 a 15. Se trata de una parte del discurso de Jesús durante la última cena, en la que promete que el Espíritu Santo nos guiará hasta la verdad plena. En su discurso, esta es la quinta vez que Jesús habla acerca del don del Espíritu y afirma que será el Espíritu el que llevará a feliz término el proyecto del Padre. Sin su acción, los hombres no podrían recibir la salvación. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: muchas cosas me quedan por decirles, pero ahora no pueden comprenderlas. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, los guiará hasta la verdad plena, porque no hablará por su cuenta, sino que dirá lo que ha oído y les anunciará el futuro. Jesús dice que sus discípulos no están en grado de comprender todo lo que Él tiene por decirles. Estas palabras sugerirían la idea de que Jesús, habiendo vivido con sus discípulos pocos años, no ha tenido el tiempo y la posibilidad de transmitirles todo su mensaje. Y así, para no dejar incompleta su misión, interrumpida bruscamente por la muerte, después habría enviado al Espíritu Santo a anunciar lo que aún faltaba. No es este el significado. Jesús les ha dicho claramente en el Evangelio de Juan que Él no tiene otras revelaciones para hacer. Literalmente, a ustedes les he dado a conocer todo lo que escuché de mi Padre. Y en el Evangelio de hoy dice que el Espíritu no añadirá nada a lo que Él les ha dicho. No hablará por su cuenta, sino que dirá lo que ha oído y se lo explicará a ustedes. Por tanto, el Espíritu no tendrá la tarea de completar o ampliar el mensaje, sino de iluminar a los discípulos para hacerles comprender de manera correcta lo que el Maestro ha enseñado. La razón por la que Jesús no explica todo no es por falta de tiempo, sino por la incapacidad de sus discípulos de soportar el peso de su mensaje. ¿De qué se trata? ¿Cuál es este peso que ellos no pueden sobrellevar? Es el peso de la cruz, la condena a muerte de Jesús como un blasfemo o como un criminal. Esto es muy fuerte para que los discípulos lo entiendan, incluso para nosotros. Los razonamientos y las explicaciones humanas nunca podrán llegar a entender que el proyecto de salvación de Dios pasa por el fracaso, por la derrota, por la muerte de su Hijo a manos de los impíos. Es imposible entender que la vida solo se logra pasando a través de la muerte, del don gratuito de sí. Esta es la vida que permanece para la eternidad. Y esta es la verdad total, muy pesada, imposible de soportar sin la ayuda del Espíritu. Él, sin añadir nada nuevo, será quien explique el sentido de la pasión de amor que Jesús ha demostrado. Y los discípulos comprenden esta verdad después de la Pascua. A partir de este momento, ellos se involucran totalmente en la propuesta de hombre nuevo que Jesús les había hecho. Y no solo lo hacen con su palabra,
porque han conocido al Maestro, sino con su propia vida. Es que no se trata solamente de una relación de conocimiento, sino de una adhesión total por el resucitado, por el Hijo de Dios. Para comprender mejor esta relación de los discípulos con Jesús, el padre Armelini la compara con los enamorados. Un joven puede saber mucho acerca de su amiga, pero si no brota la llama del amor que lo mueve a adherir toda su vida a ella, sirve muy poco el conocimiento que él tiene. Nosotros podríamos saber mucho y conocer la vida de Jesús a la perfección, pero sin el impulso del Espíritu, no somos capaces de darle nuestra adhesión total. No nos involucramos en la donación de la vida por amor. Por otra parte, Jesús dice que el Espíritu también anunciará las cosas futuras. Pero no se trata de un mago que lee el futuro, que predice lo que sucederá o que hace previsiones sobre el fin del mundo, no, sino que muestra las implicaciones concretas del mensaje de Jesús. Es que no basta con leer lo que está escrito en el Evangelio, sino que es necesario aplicarlo a las situaciones concretas del mundo de hoy. Y el Espíritu hace ver lo que tiene sentido, lo que vale la pena en la vida y lo que no cuenta también, lo que permanece y lo que es caduco. Los discípulos de Cristo no se engañarán nunca en estas interpretaciones si siguen los impulsos del Espíritu, porque Él es el encargado de guiar hacia la verdad plena. En el libro de los Hechos de los Apóstoles hay un episodio que muestra el modo y el contexto privilegiado en que el Espíritu se manifiesta. Es en Antioquía, mientras los discípulos están reunidos para el culto del Señor. El Espíritu habla, revela sus proyectos, su voluntad, sus decisiones. Es que la oración, la reflexión, la meditación de la palabra y el diálogo fraterno crean las condiciones que permiten al Espíritu revelarse. Él no hace llover milagrosamente del cielo las soluciones, no reserva sus iluminaciones para algún miembro privilegiado de la comunidad, no sustituye el esfuerzo humano, sino que acompaña la búsqueda apasionada de la voluntad del Señor que los discípulos realizan en comunidad. Esta es la razón por la que en la iglesia primitiva cada uno era invitado a compartir con los hermanos lo que durante el encuentro comunitario el Espíritu le sugería para la edificación de todos, como dice Pablo en la primera carta a los Corintios en el capítulo 14. Y ahora en nuestro pasaje Jesús explica cómo actuará el Espíritu. El Espíritu me glorificará porque recibirá de lo mío y se lo explicará a ustedes. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso les dije que recibirá de lo mío y se lo explicará a ustedes. Jesús dice que el Espíritu lo glorificará, pero no se trata de una gloria humana. Glorificar no quiere decir aplaudir, exaltar, incensar, magnificar. Jesús no tiene necesidad de todos estos honores. Cuando Jesús ha glorificado al Padre es porque ha mostrado su rostro amoroso a la humanidad. Recordemos cuando Él estaba en la cruz. Los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo: «Tú que destruyes el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres el Hijo de Dios, y desciende de la cruz». De igual manera también los principales sacerdotes junto con los escribas y los ancianos se burlaban de Él y decían: «A otro salvó y a sí mismo no puede salvarse. Es Rey de Israel, que baje ahora de la cruz y creeremos en Él. En Dios confía, que le libre ahora si Él le quiere, porque ha dicho: yo soy el Hijo de Dios». Si Jesús hubiese bajado de la cruz, entonces se mostraba un rostro de Dios que hace justicia al modo humano, con venganza,
porque hubiera castigado a los responsables de su crucifixión y muerte. Pero con su silencio, Jesús muestra que Dios es amor incondicional. Cualquier cosa que diga o haga el ser humano en contra de Él no produce ningún efecto en Él, porque siempre responderá con amor. Y así como Jesús ha glorificado al Padre, ahora el Espíritu Santo glorificará a Jesús. Es decir, el Espíritu que ha actuado en Él ahora está presente en los discípulos. Y si los discípulos no se oponen a este impulso del Espíritu, este mismo Espíritu glorifica a Jesús. Es decir, muestra las obras de Jesús que están todas llenas de amor. Jesús es glorificado cuando se lleva a cabo el proyecto de salvación del Padre, cuando el malvado se convierte en justo, el necesitado recibe ayuda, el que sufre encuentra alivio, el desesperado descubre la esperanza, el paralítico se levanta, el leproso queda limpio, etc. Jesús ha glorificado al Padre porque ha llevado a cabo la obra de salvación que Él le había encomendado. El Espíritu, a su vez, glorifica a Jesús porque abre las mentes y los corazones de los hombres a su Evangelio. Les da fuerza para amar incluso a los enemigos, renueva las relaciones entre las personas y crea una sociedad fundada sobre la ley del amor. Luego Jesús dice que el Espíritu tomará de lo de Él y se lo explicará a sus discípulos. Y aquí se utiliza el verbo griego anangelo, que más que explicar significa anunciar nuevamente, reanunciar. Es decir, el Espíritu que habita dentro de nosotros nos habla y nos sugiere siempre cómo actuar para realizar obras de amor. Por tanto, es necesario escuchar al Espíritu. Y para escucharlo hay necesidad de hacer silencio. Hay que callar todo aquello que nos sugiere el mundo. Tanto ruido que existe hoy en el mundo, de una clase y otra. Odios, rencores, de un lado y otro. El Espíritu nos anuncia de nuevo el Evangelio y nos empuja a actuar en articulación y coherencia con el mensaje de Jesús de Nazaret. La fiesta de la Santísima Trinidad nos invita a escuchar al Espíritu cuando nos habla, en la oración, cuando dialogamos verdaderamente con Dios, con Jesús, cuando compartimos nuestros sufrimientos, nuestros problemas en diálogo también con el Espíritu Santo. Ahí Él nos habla desde nuestro interior y nos sugiere cómo actuar. En la Trinidad, Dios se ha revelado plenamente a toda la humanidad. Ha mostrado su proyecto de amor para la felicidad del hombre. Nos ha revelado también nuestro destino hacia la eternidad para entrar en su vida divina. Y esto es lo que le da sentido a nuestra existencia. Cuando nosotros decimos gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, estamos proclamando el amor trinitario. Por tanto, estamos construyendo un mundo en el que todos somos hijos y vivimos felices. Les deseo un feliz domingo.